Sí, estoy. Ok, Ay, Darío. me parece Bien. que se fue. ¿Se fue? Bueno, doy inicio así vamos ganando tiempo, ¿sí? Voy a compartir una pantalla. Les quería comentar lo siguiente. Dada la presentación de Federico, quedó pendiente compartirles un documento que se los vamos a subir hoy al aula. El documento se llama Una aplicación a la matemática financiera. Este documento lo había hecho yo hace unos años y tiene que ver con la deducción matemática, lo mismo que hizo Federico, pero con todo el desarrollo de la connotación para llegar a lo mismo que llegó Federico. Hay un par de ejemplos, ¿sí?, que también les puede servir, con lo cual lo vamos a dejar en el aula en formato de PDF, ahora yo lo estoy abriendo en Word, en formato de PDF, de manera tal de que también lo tengan. Y en este mismo documento, al finalizar, hay un par de ejercicios que habíamos en aquel momento dejado, que puede ayudarlos a repasar algunos conceptos, digamos, que se vieron tanto en la charla como en los apuntes de cátedra, ¿sí? Son sencillos, son del tipo, incluso el cuadro es del tipo de lo que presentó Fede y del ejercicio propuesto en la tarea que hoy deben entregar, con lo cual les va a servir a su vez para repasar cosas cuando se tome el segundo cuestionario. Así que bueno, eso les queríamos avisar que va a quedar en el aula cuando terminemos la clase. Bien, dejo de compartir, voy a abrir el otro documento. Esperen un poquito y ya comenzamos, ¿sí? Bien, estamos parados en el mapita conceptual, estamos parados ya en los últimos temas de la unidad. Hoy vamos a ver el límite especial del seno de x sobre x cuando x tiende a 0, que nos da 1, es uno de los límites especiales, al igual que el que vimos del número e. Y también vamos a ver el concepto de infinitesimos, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con el primero, el seno de x sobre x, el límite del seno de x sobre x, y vamos a repasar algunas cosas, vamos a ver de manera gráfica y también de manera analítica, ¿sí? Bien, este límite, esperen que voy a agarrar el lápiz, ¿sí? Este límite tiene una demostración muy sencilla que es importante encontrarla. Quiero contarles que hay un video desarrollado por Sabrina, muy cortito y muy específico, muy claro también, en el que explica esto mismo. Hoy nos vamos a detener en algunas cuestiones un poquito más gráficas y de propiedades para llegar a la demostración. Bien, entonces, este es el límite que nosotros hoy vamos a demostrar, ¿sí? Que el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 nos da efectivamente 1. Este límite es muy usado, sobre todo para poder resolver límites determinados e indeterminados, ¿sí? Y de esa manera van a poder resolver muchos ejercicios de los que están en la práctica, que les dijimos que a partir de este límite los iban a poder resolver. Bien, esto es lo que vamos a demostrar entonces hoy. En el gráfico aparece la función seno de x sobre x, que si alguno la pone en GeoGebra, tiene esta representación. Se van a dar cuenta muy sencillamente que cuando x tiende a 0, tanto por derecha como por izquierda, la función, ¿sí?, tiende a 1, ¿sí?, tiende a la altura 1. Y eso es precisamente el resultado del límite. Es decir, ya gráficamente nos damos cuenta de que este límite, gráficamente, por derecha y por izquierda, nos da precisamente el valor 1. Para demostrar este resultado, vamos a usar un teorema que se llama el teorema de restricción o teorema del emparedado. Es más simpático recordar como teorema del emparedado porque es como más sencillo para ustedes también recordarlo. Y
ese teorema lo que nos dice es lo siguiente, que si en una relación de funciones f de x, g de x y h de x, en las que f de x es mayor a g de x y a su vez mayor a h de x, entonces, y acá en la gráfica se puede visualizar, ¿sí?, que la función f de x es mayor a g de x y a su vez esta es mayor a h de x, ¿sí? Vamos a trabajar y analizar en las cercanías del punto A qué sucede, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver si pasa. No pasa la diapo. Vamos a pasar con la otra pantalla para que nos quede mejor a la vista, así lo visualizan mejor. Bien, entonces, en esta relación de funciones que vamos a tener y que expresamos de esta manera, bueno, ahora se me cambió a rojo, vamos a analizar en las cercanías de A, ¿sí?, qué sucede cuando las funciones extremos f de x y h de x, ¿sí?, tienen el mismo límite, es decir, cuando nos acercamos a por derecha y por izquierda, en ambas funciones existe el límite, tanto en la f como en la h, y ambas tienen límite coincidente en L. ¿Qué quiere decir esto? Que la función que está en el medio, por eso es lo del nombre, emparedado, va a concluir este teorema que la del medio también nos va a dar L. ¿Sí? Vamos a usar solamente el resultado de este teorema en la demostración del límite del seno de x sobre x, ¿sí? Bien, entonces ahora sí nos vamos a detener un poquito más en la demostración analítica, ya que vimos algunas cosas más gráficas recién. La función seno de x sobre x, que es desde donde vamos a partir, tiene dominio, dado que es una función del tipo cociente, tiene dominio los reales menos el cero, ¿sí? Este es el dominio de la función. Pero a su vez, lo que observamos recién, ¿sí?, es que es una función del tipo par. Si ustedes observan, la simetría que se da de una de las ramas respecto del eje vertical y es que es una función del tipo par. Con lo cual, ¿sí?, eso lo vamos a demostrar analíticamente. Para que una función sea par, recuerden ustedes que teníamos que ver que f de x sea igual a f de menos x, ¿sí? Entonces, para ver si esa igualdad se da, vamos a calcular la función en menos x. ¿Cuál era la función? Seno de x sobre x, con lo cual vamos a reemplazar la variable en menos x, donde aparece x, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Y hay una propiedad en la que, si nosotros calculamos el seno de menos x, podemos decir que es igual al menos seno de x. Eso es muy sencillo de ver por lo siguiente. Yo les voy a hacer un pequeño grafiquito acá, ¿sí? Perdón que se me inclina un poquito la tableta. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros analizamos para un determinado ángulo, ¿sí?, acá nosotros visualizamos el seno de x, ¿sí? Si nosotros pensamos en el ángulo menos x, lo vamos a tener representado aquí, ¿sí? Este es menos x. Con lo cual, esta altura, ¿sí?, es la misma que esta, solamente que ahora lo estamos viendo con valores en el eje negativo. Entonces, por eso es que estamos midiendo, ¿sí?, para el valor de x y de menos x el mismo seno, ¿sí?, el mismo valor, solamente que ahora lo tenemos de manera negativa. Por eso es que podemos poner menos seno de x, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si tenemos menos seno de x sobre menos x, nos queda seno de x sobre x porque simplificamos menos 1 con menos 1 de abajo y nos da la misma función f de x. Con lo cual, la propiedad para verificar que sea par se verifica. ¿Hasta ahí me escuchan bien? ¿Se entiende? Sí, Marta, perfecto. Bien, Marta, perfecto. bien. Bien, entonces,
dado que esta función es par, ¿sí? Vamos a trabajar y estudiar o hacer la demostración solo a la derecha de 0. ¿Por qué? Porque como ya vimos, al ser par, ¿sí? Si nosotros lo demostramos sobre los valores mayores a 0, como es par, lo mismo va a suceder hacia los valores negativos, con lo cual vamos a hacer solamente la demostración para los valores que son positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que trabajemos con los valores positivos o a la derecha de 0? Que vamos a estar trabajando con ángulos que están en el primer cuadrante. Y esos ángulos son tales que son mayores a 0 y menores a pi sobre 2. Pi sobre 2, recuerden que era el valor equivalente en radianes a 90 grados, ¿de acuerdo? Por eso lo trabajamos así y es una de las maneras de escribirlo, ¿sí? Bien, entonces ahora nos vamos a ubicar acá en la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Por ahí esto un Marta, poquito más, ¿sí? ahí Bien, Jonathan pregunta sí. si eso lo elegimos nosotros o siempre trabajamos con los positivos. No, es por una conveniencia en la demostración, Jonathan. ¿Por qué? Porque vamos a economizar esfuerzo, dado que la función es par, como lo acabamos de demostrar. Entonces, todo lo que hagamos para los valores positivos va a valer para los valores negativos. ¿Por qué? Porque la función es par. Entonces, solamente lo vamos a hacer por conveniencia. Podríamos hacerlo para todos los valores, pero dado que la función es par, solamente lo hacemos para los valores que están entre 0 y pi sobre 2, dado que fue par. No sé si se entendió, Jonathan. A ver. Sí, gracias. Bien, entonces, habiendo dicho esto, ahora vamos a mirar acá esta representación. Esta representación es la llamada circunferencia trigonométrica. Recuerden ustedes que la circunferencia trigonométrica es aquella de radio 1, por eso está marcado este puntito 1, 0, ¿sí? Lo vimos creo que ya en el laboratorio, algo de esto, y en algún que otro ejercicio que apareció en la unidad introductoria. Bien, fíjense que acá hay una recta, ¿sí? Que denota un determinado ángulo llamado X. Ese ángulo, ¿sí? Puedo yo calcularle su valor seno de X, el cual queda representado en este segmento verde que aparece aquí en la gráfica, no sé si se alcanza a ver, espero que sí, y a su vez para ese mismo ángulo vamos a notar, ¿sí? Geométricamente la medida de la tangente de ese ángulo. La medida de la tangente está dada por este segmento celeste que yo pinté acá, ¿sí? Es la tangente. Ahora bien, podemos observar también muy fácilmente que este segmento seno de X, si lo medimos con una regla, ¿sí? Es menor que este arco que aparece acá y a su vez menor que la tangente, ¿sí? Este arco tiene la medida del mismo ángulo X dado en radianes, con lo cual vamos a establecer la relación que seno de X, que es el segmento verde, ¿sí? Es menor que el arco que medimos acá, que es X, dado en radianes, y a su vez menor que el segmento que marcamos para la tangente. Por eso es que armamos esta desigualdad que, si ustedes recuerdan, hace un ratito, cuando yo trabajé en el teorema del emparedado, plantea una desigualdad, ¿sí? De una relación entre tres funciones, en las cuales una quedaba en el medio, por eso se llamaba el emparedado. Bien, entonces acá estamos viendo que hay una relación nuevamente de tres funciones que guardan este orden, donde X, que es la que está en el medio, hace las veces de la G en el teorema del emparedado. ¿Sí? Bien, entonces, mirando esta desigualdad, si nosotros dividimos cada término de la desigualdad por seno de X, ¿sí? Vamos a dividir acá por seno de X, acá por seno de X, tangente de X por seno de X,
nos va a quedar de la siguiente manera. Antes de expresar y ver cada una de las expresiones cómo nos queda en cada uno de los términos, el hecho de que el seno de X, ¿sí?, esté trabajado en el primer cuadrante, sabemos y podemos decir que es y toma un valor positivo, porque acuérdense que la función seno de X, ¿sí?, que es este segmento que está acá, para cualquier medida de ángulo en el primer cuadrante siempre va a ser positivo, con lo cual yo puedo dividir esta desigualdad por seno de X y el sentido de la desigualdad, así como trabajábamos con números en la primera unidad, no va a cambiar el sentido de la desigualdad cuando yo divida por seno de X. Eso me da la certeza el hecho de que el seno de X sea positivo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un ángulo que está en el primer cuadrante y en el primer cuadrante siempre el seno de X, mientras el ángulo sea mayor a 0, siempre va a tomar un valor positivo. Entonces, si dividimos por seno de X el primer miembro, me va a quedar seno de X sobre seno de X, es decir, 1. Cuando divida X por seno de X, me queda eso, X sobre seno de X. Cuando divida tangente, que es la expresión seno de X sobre coseno de X por seno de X, bueno, yo ya acá lo ordené y me queda esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, miren acá, puedo simplificar seno de X sobre seno de X porque sé que no es 0, ¿sí? Lo puedo simplificar porque va a ser un número, ¿sí? Lo simplifico y me queda esta desigualdad, ¿de acuerdo? Yo no tengo la expresión X sobre seno de X. En mi deducción yo tengo que llegar a seno de X sobre X, con lo cual necesitaría que esto aparezca dado vuelta, ¿sí? Pero recuerden ustedes que cuando nosotros damos vuelta, ¿sí?, una relación numérica, para pasarlo a un cociente, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a pensar 2 menor que 5 menor a 7. ¿Cómo es un medio respecto de un quinto, respecto de un séptimo? Bien, un medio, ¿sí?, es mayor a un quinto, y un quinto es mayor a un séptimo. ¿Por qué? Porque el denominador, ¿sí?, es mayor, cada vez es mayor, 2, 5, 7, que era la relación que teníamos aquí. Con lo cual se invierten las fracciones, por eso me queda 1 mayor que seno de X sobre X, se dio vuelta esto, mayor que coseno de X sobre 1, por eso me quedó coseno de X. ¿Hasta ahí se entiende? Porque ahora viene la conclusión, me interesa que hasta ahí se haya entendido. A ver, Marta. A ver, chicos, ¿tienen alguna consulta? Ahí Jonathan dice que sí se entiende. A ver, esperemos un ratito más. Por ahí está lento. Sí se entiende, se entiende. ¿Se entiende? No, Marta, está clarísimo. Sí, sí, veníamos. Yo te Bueno. venía haciendo, está perfecto. Esperen que perdí Está muy ahora, claro. me pasa que perdí A el ver. lápiz. Espera. A ver, Natalia dice, no entendí lo último. Natalia, ¿cuál? ¿La inversión de las fracciones? ¿Las fracciones? ¿Esa Sí, parte eso. no entendió? Bien. Uh-huh. Y para pasar de este paso a este paso, Natalia, nos planteamos este simple ejemplito, Natalia, de la relación de orden entre 3 números, ¿sí? 2 es menor a 5 y 5 es menor a 7, ¿de acuerdo? Ahora, si yo los invierto a 2, a 5 y a 7, me va a quedar un medio, un quinto y un séptimo, ¿sí? ¿Cómo es un medio respecto de un quinto? Y es mayor. ¿Por qué? Porque 2 es más chiquito que 5, entonces a 1 lo estoy dividiendo por un número más grande. Lo mismo sucede cuando divido por 7. 5 es más chiquito que 7, entonces este número va a ser más chico. Fíjate acá que la relación se invirtió, ¿sí? De un menor pase a un mayor. Eso es lo que sucede cuando invierta acá las fracciones. Me va a quedar que 1 es mayor que seno de X sobre X, a su vez mayor que coseno de X. ¿Ahora sí? A ver, Natalia, ¿ahora sí? Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces estamos en una situación
similar a la que nos planteaba el teorema del emparedado. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de 3 funciones, ¿sí? Y acuérdense que la conclusión del teorema, vuelvo otra vez para atrás, ¿qué nos decía la conclusión del teorema? Que si la función más grande y la función más chiquita, no importa los nombres que hayan tenido, ¿sí? Las dos coincidían en su valor de límite, entonces la función del medio, que era la g de x, va a tener el mismo valor del límite, ¿sí? Entonces, en esta demostración estoy igual. ¿Por qué? El extremo 1, cuando calculo el límite cuando x tiende a 0 por derecha, acuérdense, vuelvo a decir que estoy trabajando en el primer cuadrante, entonces me estoy acercando con los x que son mayores a 0, muy próximos a 0, pero mayores. Muy bien. Cuando x tiende a 0 por derecha, al ser una constante, es la propia constante, es decir, 1, su propio valor. La otra función extremo, ¿sí? La coseno de x, cuando x tiende a 0 por derecha, acuérdense la función coseno de 0, si alguno quiere ponerlo o tiene a mano una calculadora, ¿sí? Recuerden que el coseno lo medimos ¿dónde? En el cateto adyacente, ¿sí? Recuerden acá. Entonces, para 0, si es precisamente el ángulo es 0, es decir, que este radiovector está apoyadito acá, no va a haber ángulo, va a ser 0. Entonces, el coseno va a medir exactamente el radio que tenía la circunferencia, entonces es 1. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, las de los dos extremos tienen límite igual y es 1. Por el teorema del emparedado, la que está en el medio, que es seno de x sobre x, ¿cuánto va a valer? Va a valer exactamente, estoy en el borde de la diapositiva, por eso no puedo escribir casi, la del medio, la del seno de x sobre x, va a valer exactamente 1 como el límite de las que estaban por encima y por debajo. Ahora bien, esto sucede todo por derecha, por el límite por derecha. Como vuelvo a decir, como la función era par, ¿sí? Va a suceder hacia la izquierda lo mismo, por eso que la conclusión es que el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. ¿De acuerdo? Bien. Esto en realidad, vuelvo a decirles, hay mucho material en el aula, está el video de Sabrina, que es con movimiento y les va mostrando las imágenes, pero quise detenerme en la demostración en algunas minuciosidades que tiene la demostración, que por ahí puede no resultar tan fácil en el momento de, o sea, de poder hacer la demostración. ¿Sí? Bueno, quiero saber si se entendió. Ahí podrían compartir la diapositiva después. Sí, siempre subimos la última clase. Debajo de donde está la grabación están las diapositivas siempre. Exacto, y yo es más, les dejo en las diapositivas lo que escribí arriba, aunque quede desprolijo. Sí, hay una que dice pantalla, hay un cartel que dice pantalla, diapositivas, una cosa así. Bien, Jonathan. Bueno, si se entendió... A ver, ¿hay consultas? No, Marta, no escriben. Entonces, para. Joaquín, entonces, si el radio es mayor a 1, ¿el límite también cambia? Si el límite, perdón, no escuché, Estela. Si el radio es mayor a 1. Sí, si el radio es mayor a 1. ¿El límite también cambia? No, en realidad siempre, o sea, la demostración estamos haciéndola en la relación de la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Eso lo quiero aclarar porque por ahí la demostración tiene que ser trabajada, la gráfica, sobre la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Uy, se me fue todo, perdón. Entiendo que sobre la circunferencia trigonométrica, pero al estar trabajando en la circunferencia trigonométrica por el hecho de ser par, recuerden lo que dijimos antes, lo vamos a hacer para el primer cuadrante,
referenciándonos a los ángulos que son mayores a 0 y menores a pi sobre 2, es decir, en toda esta región, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos que se comporta de la misma forma para los menores a 0, por eso es que, no menores a 0, perdón, para en la simetría al ser par, para los ángulos que superan a pi sobre 2. No sé si a eso se refiere en la consulta. Sí, ahí dijo, bien, sí. Y Jonathan pregunta, en el caso si la función es impar, ¿cómo la trabajamos? El tema es que esta demostración es para este límite especial. Por eso se toman todo esto. Esto es una demostración matemática. Claro. La función yo no la puedo cambiar. Justamente estamos demostrando, Jonathan, este límite especial. Y el límite especial está dado para la función seno de x sobre x, ¿sí? Bien. Bueno, no sé si hay alguna duda más. No, por ahora no. Bueno, vamos a pasar a un ejercicio un poquito rápido, que es similar a algo que tienen en la práctica, y ya después alguna consulta, no sé si tienen sobre estos ejercicios que quedaron, y ya pasaríamos a infinitesimal. Bien, vamos a ver acá cómo podemos trabajar o aplicar este límite especial para resolver ejercicios de este tipo. Fíjense acá, cuando x tiende a 0, nosotros reemplazamos mentalmente y nos damos cuenta que, bueno, coseno de 0, ya vimos recién que tendía a 1, con lo cual el numerador 1 menos 1 tiende a 0. En el denominador, cuando x tiende a 0, x cuadrado tiende también a 0. Es decir, que es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Fíjense cómo empezamos a recuperar y a usar todo lo que venimos aplicando hasta acá. En este tipo de ejercicios, ¿sí? Todavía yo no visualizo la forma seno de x sobre x, ni tampoco lo veo escrito exactamente así, como acabo de mostrarlo. Entonces, tengo que trabajar esta expresión de manera tal de poder llegar a aplicar este límite especial como resultado, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, como arriba aparece 1 menos coseno de x, podría aplicar la técnica de multiplicar tanto el numerador como el denominador por su conjugado. ¿Y cuál es el conjugado de la expresión 1 menos coseno de x? Bueno, 1 más coseno de x. Entonces, multiplico y divido por esa expresión y a partir de ahí vamos a seguir el ejercicio, ¿sí? Me van a ir diciendo qué les queda en el numerador. 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, ¿qué forma tiene? Díganme a qué queda igual, si lo pueden escribir en el chat. A ver, la estoy esperando. Bien, yo voy copiando el denominador. Bien, si alguno puso, ¿reconocen acá alguna expresión que puedan decirme, mira, se parece esto a, acá tengo, vuelvo a decirlo, 1 menos coseno de x por 1 más, ¿sí? Noelia dice 1 al cuadrado menos coseno de x al cuadrado. Perfecto, ¿eso cómo se llama? Santiago dice 1 menos coseno de x al cuadrado. Muy bien, ¿eso cómo se llama? ¿Qué caso de factoreo es? Diferencia de cuadrado. Muy bien, perfecto. Ven que empezamos y seguimos usando cosas que vimos al comienzo. Bien, entonces nos queda por diferencia de cuadrados, como bien dijeron, 1 al cuadrado, que es 1, ya lo escribo bien, menos coseno cuadrado de x. Acá, prestar atención a la notación. Si yo esto lo escribo como coseno de x al cuadrado, no es lo mismo. Me da a pensar que es toda la función coseno de x al cuadrado, ¿sí? Perdón, me equivoqué y quería expresar justamente al revés. A ver si puedo volver, justo, claro, por apurarme. Esperen que lo voy a volver a escribir porque esto quiero que presten atención, justamente. Bien, agarrar lápiz de vuelta, ténganme paciencia. Bien, si yo coseno cuadrado de x
¿sí? Lo escribo como coseno de x al cuadrado, puede interpretarse diferente. ¿Por qué? Porque puedo estar pensando que solamente la x está al cuadrado y no la función coseno. Ojo con esto que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, el cuadrado lo escribo entre la palabrita coseno y la x para no generar ningún tipo de dudas, porque de un paso al otro, por apuro, ¿sí? Bueno, fíjense lo que me pasó recién a mí. Puede pasarles lo mismo. Bien. 1 menos coseno cuadrado de x. ¿A qué es igual? Bueno, recuerden ustedes que hay una igualdad, ¿sí? Muy utilizada en trigonometría, que es la igualdad trigonométrica, la identidad trigonométrica. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Eso lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo acá 1 menos coseno cuadrado, ¿a qué es igual? A ver si alguien se da cuenta de acá, de la identidad trigonométrica. A ver. Yo tengo 1 menos coseno cuadrado de x. Ah, Santiago dice seno cuadrado de x. Perfecto. Si yo despejo seno cuadrado, muy bien, Santiago, me va a quedar igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Fíjense que 1 menos coseno cuadrado, entonces lo puedo reemplazar por seno cuadrado. Entonces arriba ya escribo seno cuadrado de x sobre x cuadrado por 1 más coseno de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto ya se parece más al límite especial que yo recién acabo de demostrar. ¿Por qué? Porque arriba aparece seno cuadrado y abajo aparece x cuadrado, lo cual, voy a seguir acá abajo para tener un poquito más de lugar, si yo lo trabajo un poquito a esas potencias, puedo decir que esto es seno de x por seno de x, igual ahora les voy a decir algo, ¿sí? Sobre x por x, ¿estamos bien hasta ahí? Por 1 más coseno de x, ¿sí? Esto no es tan necesario, pero yo lo hago en este ejercicio para que se visualice mejor. Entonces, en el límite, cuando x tiende a 0, puedo ver que esto, por el límite especial que yo recién demostré, tiende a 1. Y esto otro, ¿sí? En el límite especial también tiende a 1. Con lo cual, ¿sí? Puedo pensar que arriba la expresión tiende a 1 y abajo, ¿a qué va a tender? 1 más coseno de x. ¿A qué tiende? A ver. A ver si me dicen. A 2 dice Santiago. Muy bien. ¿Por qué? Porque coseno de 0, siempre acuérdense que es conveniente trabajarlo así de a pedacitos. Coseno de x, perdón, x tendía a 0, entonces coseno de x tiende a 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? 1 más 1 tiende a 2, con lo cual el resultado del límite es efectivamente 1/2. ¿Se entendió? A ver. A ver ahí. ¿Hay consultas, chicos? Ahí Noelia dice que sí. Bueno. Sí, sí. Perfecto. Bien, vamos a pasar a la siguiente y ya les voy a dejar un pequeño desafío, a ver si alguno se anima después a mandarnos por el foro la resolución de esto que voy a plantear acá. Esta expresión, ¿sí? El límite cuando x tiende a 0 del seno de k por x sobre k por x también da por resultado 1. ¿Sí? Y eso se puede demostrar haciendo un pequeño cambio de variable. Bueno, esto se los dejo como tarea para los curiosos. Solamente me gustaría que me digan en el chat, ¿sí? ¿Qué cambio de variable suponen o sugieren que se podría hacer aquí para poder resolver este límite? ¿Por qué?
Porque el límite especial, ¿sí? Lo voy a escribir acá abajo. No dice dentro del argumento del seno, no dice K, X, solamente dice X, sobre X. La K no aparece en el límite especial, ¿sí? Entonces, ¿qué cambio de variable sugieren hacer? A ver, Estela o Miguel, Ahí, ¿alguno? Noelia, no, sí. Noelia está poniendo la K. Juliana pregunta si la K. Y ahí Fanny está un poco más, a ver. Fanny es KX igual a T. Ahí. Muy bien, me gustó ese cambio de Fanny, variable. sí. Fanny. Y después Alan dice X igual a K por X. O sea, ahí X. Alan quizás tenés que llamar otra letra, pues estás poniendo Claro, K por X. claro, no puede Tendrías que usar, llamar Z, T. claro, no puede usar la misma letra, Alan. Siempre se Alan. utiliza otra, podría ser T igual a K por X, ¿Mm? Z igual a K por Sí, sería, X, perdón, ¿sí? dice Alan. Ujú. Bien, muy bien. Ahora, fíjense que al hacer este cambio de variable, cuando yo vaya a escribir el nuevo límite en la nueva variable, sea K, sea T, sea Z, sea la letra que utilicen, ojo qué Con, varía, hay límite que y qué variable van a utilizar. Ahora sí variar. es, supónganse T va a ser T tendiendo algo, ¿sí? Y ustedes van a tener que decir, de acuerdo a este cambio de variable, a qué tiende la nueva variable. Bueno, eso queda de tarea para los curiosos, es un renglón nada más de ejercicio, así que no hay problemas. Y lo último que voy a hacer, Ahí, y perdón, Agostina decía infinito, tengan presente que el límite especial miren, varía cuando X tendría 0. sí, fíjense acá, la propuesta del ejercicio es X tendiendo a 0. Entonces, si X tiende a 0, vamos a suponer que uso T, ¿a qué tiende T? ¿Está bien? Esa es la variable que van a utilizar ahora, así que el límite va a tener que ser en la variable y de acuerdo a la tendencia de esa variable. Así que bueno, cuando hagan el reemplazo y hagan el cambio de variable, van a tener que usar la nueva variable en el límite. Fanny no tendería a 1, fíjate, en función de que X tiende a 0. Dijo Marta, si tiende a 0. X tiende a 0. K por algo que tiende a 0, ¿a qué va a tender? No tiende a infinito, Julián. A ver. A 0. Chicos. Ahora sí, ahí sí. Ahí X pusieron tiende 0. a 0. K por algo que tiende a 0, esto tiende a 0. K por algo que tiende a 0, todo esto ¿a qué va a tender? A 0 también, porque es K por algo que tiende a 0. ¿Se entiende? Sí, ahí Entonces se dieron cuenta. Tiende a 0. Bueno, los ayuda hasta ahí. ¿Sí? Sí. Bien. El que vamos a también demostrar y que se utiliza como aplicación de este límite especial es otro límite, que es el límite de la tangente de X sobre X cuando X tiende a 0. Y este límite se demuestra también muy fácilmente que también da 1. Entonces, en aquellos ejercicios donde aparece la tangente de X, cuando X tiende a 0, en algún cociente o demás, también lo pueden utilizar. Es muy sencillo de demostrar porque fíjense ustedes, ¿a qué era igual tangente de X? Díganme. ¿A qué era igual tangente de X? Pasamos unas pantallitas para atrás que creo que se los escribí. Ah, no, acá lo tengo escrito, no, perdón. Ahí. Sí, ahí si lo miran, tienen ahí. Díganme de ahí, aunque sea. Bueno, bien. Entonces, la tangente de X es seno de X sobre coseno de X. Todo sobre la X que ya tenía. Si yo acomodo este piso de cocientes, ¿sí? Vamos a ordenar un poquito esto. Nos queda seno de X sobre X por coseno de X en un solo piso de cociente, ¿de acuerdo? Y ahí se ve muy claramente que como el límite cuando X tiende a 0 y acá aparece en el argumento del límite seno de X sobre X, esto es el límite especial. ¿A qué tiende esto? A 1. Entonces, arriba nos va a quedar que tiende a 1 y abajo, ¿a qué tiende? Cuando X tiende a 0, el coseno de 0 ya sabemos que tiende a 1 también. ¿De acuerdo?
Entonces, algo que tiende a 1 sobre algo que tiende a 1 nos da por resultado 1, con lo cual este también es un límite muy utilizado en los ejercicios indeterminados del estilo de que tiende a 0 sobre tiende a 0. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si queda alguna duda, ¿quieren preguntar algo? A ver, chicos, como para ya cerrar este límite. Nadie escribe, Marta, así que bueno, entiendo. Muy bien. Entonces, yo tenía hasta ahí, si quieren, ya no hay dudas de para este límite. No sé si Fabi está por ahí. Ya dejo de compartir. Esperen un poquito, Bueno. que estoy cambiando de pantalla porque se me hizo bastante lío. Acá estaríamos. Ahí ya dejé de compartir. Ahí está. ¿Estela? Sí, Marta. Sí, Okay. sí, Marta. Ahí está. Bien, porque se me perdió se me bajó mucho ocultar. Sí, el ocultar. Bueno, Fabi, si querés. Fabiana está. Fabi, ¿estás? ¿Me escuchan? Fabi. No, Fabi. No te escuchamos, no Fabi. te escuchamos. A ver, Fabi. Fíjate en tu sonido, Fabi, ahí de la compu. Ahí. A ver, yo le escribí en el chat que no. A ver. Bien. Mientras los chicos pueden revisar ahí el práctico 4 y ver de esto que acabamos de explicar, si hay alguna duda y quieren plantear algún ejercicio, ¿eh? Nos van diciendo en el chat, por favor, ¿sí? Ahí preguntan hasta cuándo tenemos tiempo. Y ahora tenemos para terminar con los límites especial, infinitésimo. Así que hasta la otra semana, ¿no? Sí, tenemos hasta la otra semana. Recuerden que en este práctico, en la última parte hay ejercicios complementarios que estaría muy interesante que los vean, ¿eh? Bien. Decime, Fabi, cualquier cosa. ¿Está Fabi ahí? No la veo. Hola, Marta, ¿me escuchan sí. ahora? Ahora sí, no, Fabi. Pasa que, bueno, cambié el audio del teléfono, porque de la compu no sé qué pasaba. Bien. Así que, bueno, espero que no se haga, voy a ver si bajo el volumen, ahí se escucha bien. Se escucha perfecto. Bueno, sí, un poquito entonces, de cosas, sí. A ver, ¿bajaste ya? Hola. Ahí se escucha. Bueno, porque por ahí voy a ver, capaz que va a haber una diferencia, porque voy a ver si comparto pantalla desde la computadora, ¿sí? Y, a ver cómo estamos acá. Si puedo compartir con la compu. Revisen, chicos, en los ejercicios mientras Fabi prepara. Si hay alguno en particular que quieren que resolvamos, así Sabri y Miguel toman nota del ejercicio, ¿sí? Ahí ya vemos, Fabi. ¿Ahí ya se ve? Fabi. Sí. Bueno, vamos viendo, porque y se escucha bien, quizás vaya a haber una diferencia entre lo que voy marcando y lo que se escuche. Se Pero escuchaba bueno. como mucho más, muy cerca al micrófono, fíjate que te hace ruido. ¿Ahora? Como cuando hay viento, ¿entendés? Ahí sí, ahí se escucha bien. Bueno. Bien, me avisan cualquier cosa, por favor. Sí, Fabi. Bueno, buenas tardes a todos. No habilito la cámara para no generar algún otro inconveniente más, porque bueno, hay problemas y nos han estado sacando, hemos estado todos los ayudantes, todos los profesores saliendo y entrando de Jitsi. Así que bueno, vamos a ver si puedo desarrollar este tema. No me sacó, pero hemos estado con complicaciones. Así que bueno. Bueno, lo que vamos a ver, Marta les explicó ya el límite especial de seno de x sobre x. Lo que vamos a ver ahora es infinitésimos, que en realidad es algo que al ir evaluando algunos límites, lo hemos estado viendo sin saber que lo llamábamos infinitésimos, ¿sí? Realmente ahora vamos a ver también lo que explicó Marta recién, de ese límite especial de seno de x sobre x, también nos estamos refiriendo a infinitésimos. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos infinitésimo? Infinitésimo llamamos a una función, ¿sí? Va a ser una función, en este caso yo le puse f de x, vamos a ver que después la vamos a llamar también con otras letras, para que nos acostumbremos.
puede ser f de x, g de x, o incluso a veces se las menciona con las letras griegas, y a veces la vamos a llamar alfa de x, también lo van a ver escrito de esta manera, o vamos a ver beta de x, ¿sí? Con una letra griega. Pero bueno, en definitiva lo que son funciones. Son funciones que tienen una característica en particular, que cuando evaluamos el límite, cuando x tiende a a, perdón, acá, cuando x tiende a de esta función, ¿sí? Van a tener que tener paciencia, que estoy nueva, no estoy como Marta y Estela con el lápiz. Cuando x tiende a a, decimos que al evaluar esa función, los valores funcionales tienden a 0. Lo importante es ver este resultado, ¿sí? Que el resultado de ese límite es igual a 0. Entonces vamos a decir que esa función f de x es un infinitésimo para x tendiendo a a. Es decir, no tiene sentido, cuando hablamos de infinitésimo vamos a decir que la función f de x es infinitésimo para x tendiendo a a. Vamos a estar hablando en forma conjunta. No podemos decir infinitésimo solo sin aclarar para x tendiendo a qué valor, ¿sí? También no solo vamos a decir que es para x tendiendo a, sino que también podemos hablar, por ejemplo, de una función g de x, ¿sí? Y que nosotros estemos evaluando el límite cuando esta función, cuando la variable independiente tiende a infinito, y si el resultado, sí. Fíjate que tenés el web, el WhatsApp web, si lo podés deshabilitar, porque aparecen los mensajes que te llegan. Ah, bueno, perdón. En el Google Chrome lo tenés, me parece. No, ya está acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está, perdón. Sí, porque estaban llegando mensajes, te leía todo. Sí, no me di cuenta, lo que pasa es que lo estaba leyendo ahí para no interrumpir el teléfono. Entonces, cuando x tiende a infinito de g de x, si este resultado también me está dando 0, también vamos a decir que g de x es un infinitésimo, ¿sí? Pero en este caso, como lo evaluamos para x tendiendo a más infinito, va a ser para x tendiendo a más infinito. Es decir, no solo son infinitésimos para x tendiendo a un valor finito, como hicimos acá, sino que también pueden ser para x tendiendo a más infinito o incluso también para x tendiendo a menos infinito. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Si el límite de una función, cuyo límite es 0, cuando la variable independiente se aproxima hacia ese valor x igual a a, es un infinitésimo, ¿sí? O va a ser un infinitésimo aquella función cuando los valores van a aproximarse tanto al 0 cuando x se aproxima a ese valor de a. Eso es el resultado, en definitiva, lo que estamos diciendo acá en estos dos renglones es repetir el mismo concepto del límite, ¿sí? Recuerden, vuelvo a insistir, también puede ser infinitésimo cuando la variable independiente crece indefinidamente, no solo cuando se acerca a un determinado valor, ¿sí? No solo cuando se acerca a un valor, sino que cuando la variable independiente crece indefinidamente, o la variable independiente también podría llegar a ser decrece indefinidamente, ¿sí? Yo podría llegar a tener el límite cuando x tiende a menos infinito de otra función, vamos a llamar para que se acostumbren a esta notación, alfa de x. Si este resultado me está dando 0 de este límite, ¿qué significa? Que esta función alfa de x es un infinitésimo, ¿sí? Es infinitésimo para x tendiendo a menos infinito, ¿sí? Esto es para generalizarlo. Entonces vamos a seguir avanzando un poco con esto, a ver si lo podemos ver de manera gráfica, ¿sí? A esto que estamos evaluando acá. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Fíjense que acá una aclaración, ¿sí? No solo, yo voy a cambiar ahora de color para marcarlo un poquito, para resaltarlo un poquito más. Vamos a marcarlo con rojo. Perdón, deshabilité la barra de... Bueno, no me permite. Voy a seguir con el azul. Ahí está. Cuando me negué, ahí estamos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No solo la función, ¿sí? No es importante solamente la función. Yo no puedo decir que una función es infinitésimo, sino también este punto A, ¿sí? ¿A qué tiende a? O qué pasa en el más infinito o menos infinito. En este caso vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que yo puse acá es un ejemplo gráfico para lo que podamos ver gráficamente, en el cual yo grafiqué 4 funciones, ¿sí? Entonces podemos observar una función, esta es una parábola, ¿sí? Esta que está en verde, la primera que tenemos acá es una parábola. Entonces vemos,
si analizamos la función, esa función que es una parábola, para x tendiendo a qué valor es infinitésimo. ¿Mm? Yo acá aclaré ya que son infinitesimos para x tendiendo a 0. ¿Y por qué puedo asegurar eso? Porque si yo evalúo el límite, ¿sí?, cuando x tiende a 0 de esa función que es un medio de x al cuadrado, este resultado es un límite sencillo, no tenemos ningún inconveniente, ¿no?, para resolverlo, y este resultado me está dando 0. Entonces podemos decir que esta función es infinitésimo para x tendiendo a 0. Ahora vamos a ver esta otra, que es g de x igual a x, es la función identidad. ¿Qué pasa con esta función si lo vemos en la gráfica también? A medida que nos acercamos a 0, tanto por derecha como por izquierda, los valores funcionales se están acercando a 0, ¿sí?, al valor 0. Entonces esta función también va a ser un infinitésimo, porque estamos evaluando, la forma de confirmarlo es a través de la evaluación del límite, es de la manera en que lo definimos. Cuando evalúo el límite, cuando x tiende a 0 de x, este resultado me está dando 0 también. Por eso también es infinitésimo para x tendiendo a 0. Vamos a ver por último otra función, que también es infinitésimo para x tendiendo a 0, que es 1 menos coseno de x. Esta es la función coseno de x, que bueno, está cambiada de signo y desplazada también, ¿no? Por ahí la pueden graficar directamente con GeoGebra para verlo, así como lo hice yo. Y en esta función también vemos que si nos acercamos por derecha a 0 y por izquierda a 0 también, los valores funcionales se aproximan también a 0. Es decir, que también lo justificamos de esa manera, que es infinitésimo. El límite, cuando x tiende a 0 de esa función 1 menos coseno de x, también me está dando 0. Quiere decir que todas estas, como lo decimos acá, todas son infinitesimos para x tendiendo a 0. Yo acá grafiqué otra para que veamos, es decir, si yo estas funciones las evalúo en otro valor, por ejemplo en 2, ¿sí?, si yo a esas funciones me voy hacia 2 y quisiera ver qué pasa, ¿sí?, con alguna de ellas, cuando me acerco a 2, por derecha o por izquierda, vemos que los valores funcionales, por ejemplo, si tomamos estas dos funciones, ¿sí?, vemos que los valores funcionales se acercan a 2, ¿sí? Entonces no me está dando el resultado 0. Entonces no serían infinitésimos para x, vamos a ponerlo acá. Si yo evalúo el límite, cuando x tiende a 2, la función un medio de x al cuadrado, este resultado me estaba dando 2. O sea que esta función, ¿sí?, no es infinitésimo para x tendiendo a 2. ¿Se entiende hasta ahí? Tiene que darme el resultado de ese límite 0. Ahora, acá grafiqué otra función, que es una parábola, que esta sí es un infinitésimo para x tendiendo a 2, porque cuando nos acercamos, tanto por derecha como por izquierda a 2, los valores funcionales ahora sí tienden a este valor 0, ¿sí? Es decir, esta función, cuando evaluamos el límite, ahí lo estamos viendo a través de la gráfica, ustedes pueden ir reemplazando los valores, y si calculamos menos x cuadrado más 4x menos 4, este resultado vemos acá en la gráfica que nos está dando 0. Entonces, esta función es infinitésimo para x tendiendo a 2. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna duda? A ver qué No sé si pone han en el consultado chat. algo. ¿Se entiende? ¿Se escuchó? ¿Se vio bien? Sí, sí, Fabi. Sí, perfecto, Fabi. Bueno. Ponen que sí. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para comparar infinitesimos. Y acá vamos a estar viendo algo también que explicó Marta, ¿sí? Vamos a pasar a otra solapa que yo tengo acá, en donde estoy hablando de comparación de infinitesimos, ¿sí? Quiere decir que yo voy a querer compararlos. Después vamos a ver qué significa esa comparación a través de la gráfica, ¿sí? O por ahí vamos a verlo antes. Es decir, ¿por qué me interesa a mí comparar infinitesimos? Yo voy a volver acá a los gráficos. Y después vamos a ver cómo lo resolvemos para saber cómo son un infinitésimo con respecto a otro, ¿sí? Es decir, lo que nosotros vemos acá en este gráfico, volví a poner todas las tres funciones que eran infinitesimos para x tendiendo a 0. Si nosotros miráramos acá, en este sector, en estas dos funciones que tenemos acá, ¿sí?, tanto la 1 menos coseno de x como la parábola 1 sobre x cuadrado, vemos que acá en este sector prácticamente se confunden las dos gráficas, ¿sí? Entonces se acercan
prácticamente, no sé si se alcanza a ver, si no puedo hacer un zoom o verlo en GeoGebra, que las dos se acercan de manera casi similar, casi que se me superponen las dos gráficas. Entonces decimos que lo hacen con igual rapidez estas dos funciones, ¿sí? Se acercan rápidamente a cero con igual rapidez, de la misma manera. Mientras que la recta, es decir, si yo me paro acá en un determinado lugar, me voy acercando cada vez más, voy viendo que me acerco mucho más rápidamente a través de la parábola o de la función trigonométrica que a través de la recta, ¿sí? Es decir, esta función, la función identidad, tiende a cero con menos rapidez, es menos rápidamente como se acerca a cero, mientras las otras dos es muy similar, con igual rapidez. Bueno, esos son compararlos, ¿sí? Los infinitésimos. En eso consiste en compararlos. Eso lo puedo ver entonces a través de la gráfica. Vamos a ver cómo hacemos analíticamente para poder compararlos. Yo acá dejé algunos espacios en blanco como para ir completando. Vamos a considerar que tenemos dos funciones, una que es alfa de x y la otra es beta de x, ¿sí? Que las dos son infinitésimos para x tendiendo a a. Todo esto que digo va a valer después también lo mismo para x tendiendo a más infinito o para x tendiendo a menos infinito, ¿sí? Vale todo lo mismo. Entonces, vamos a decir que esta función alfa de x es de orden superior a la función beta de x. ¿Esto qué significa que sea de orden superior? Significa que se va a acercar mucho más rápidamente a cero que beta de x. ¿Eso cuándo va a suceder? Y cuando yo hago el cociente entre estas dos funciones, alfa de x y beta de x, y ese resultado me va a dar 0. Fíjense que cada vez que nosotros tenemos infinitésimos, tenemos cociente de infinitésimos, justamente nos va a dar, tiende a 0, porque justamente si alfa de x será infinitésimo, es porque este límite me va a dar 0. Y la que está en el denominador también. Si beta de x será infinitésimo para x tendiendo a, es porque ese límite también va a tender a 0. Entonces siempre vamos a tener, cuando comparemos infinitésimos, este tipo de indeterminaciones, ¿sí? De tiende a 0 sobre tiende a 0. Cuando el resultado de ese cociente me da 0, vuelvo a repetir, decimos que alfa de x, es decir, la que está en el numerador, es de mayor orden que la que está en el denominador, ¿sí? Ahora, si nosotros las vamos a comparar a alfa de x y va a ser de orden inferior a beta de x, sí, cuando yo evalúo el cociente de estas dos funciones que son infinitésimos, me dan como resultado infinito, ¿sí? Más o menos infinito. ¿Qué significa en este caso? Que la que está en el denominador es de orden superior a la que está en el numerador, o lo que es lo mismo, como está dicho acá, que la función que está en el numerador es de orden inferior al que está en el denominador, ¿sí? Fíjense que si nosotros las analizáramos al revés, llegamos a que el resultado es 0. Bien, vamos a seguir cómo pueden ser. Lo que habíamos dicho recién, habíamos dicho que las dos se acercaban de la misma manera, las gráficas que vimos recién. ¿Eso qué significa? Que son del mismo orden, cuando se acercan de la misma manera. Entonces, cuando nosotros evaluamos el cociente de estos dos infinitésimos, alfa de x y beta de x, y me da un valor finito, recuerden que cuando nosotros hablamos de L, estamos hablando de un valor finito, ¿sí? Que no es 0, ¿sí? Y tampoco vamos a ver, porque acá vamos a ver que nos va a interesar que sea 1. Entonces, también vamos a agregar acá que no quiero que sea 1, ¿sí? Son del mismo orden. Es decir, cuando evalúo el límite del cociente de los dos infinitésimos, el resultado me da un valor finito, voy a decir que son del mismo orden. Que es lo que vimos gráficamente, que decimos que se acercan de la misma manera a 0, ¿sí? Y por último vamos a hablar también de estas dos funciones, alfa de x y beta de x, y vamos a decir que son equivalentes para x tendiendo a a, o vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Recuerden que todo esto se cumple o para x tendiendo a más o para x tendiendo a menos, dependiendo para qué son infinitésimos, cuando hacemos el cociente, el límite, perdón, del cociente de estos dos infinitésimos y el resultado me da 1. Entonces, en este caso, vamos a decir que son equivalentes y la forma de anotarlo es esta, ¿sí? Se pone un simbolito, no sé si se alcanza a ver, si no lo pongo encima, como de aproximadamente. Se puede poner uno solo o dos, alfa de x
es equivalente a beta de x. Esta equivalencia se va a dar solo para x tendiendo a A, ¿sí? Para el valor para el cual son infinitésimos. No sé si hay alguna duda hasta acá. Yo lo que voy a aclarar acá es otras cosas que van a ver esta notación en los ejercicios prácticos y también en los apuntes teóricos, que por esto se anota cuando es de orden superior, se escribe de esta manera, ¿sí? Que alfa de x es un infinitésimo de orden superior a beta de x. Se pone este simbolito como un círculo acá arriba que me está diciendo esto significa que es de orden superior. Fabi. Sí. Ahí Noelia pregunta qué pasa con resultado menos infinito. También serían de orden inferior. ¿Sí? Acá me tendría que dar más o menos infinito. El resultado. Por eso faltó poner acá adelante, ¿sí? Más o menos infinito el resultado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ahora. No Bueno, escribe entonces, nada, Fabi. Bien, entonces, lo que estamos haciendo, más allá de los límites que tengamos que hacer para poder llegar a alguna conclusión, lo que quiero que entiendan también de manera gráfica esto, y qué es lo que estamos haciendo. Cuando los queremos comparar, los infinitésimos, lo que queremos observar justamente es la rapidez con que tienden a cero, ¿sí? Entonces, vuelvo a la gráfica acá para sacar estas conclusiones. Vamos a ver que sí, estas dos funciones que eran la parábola y la trigonométrica, decíamos que se acercaban con igual rapidez, ¿sí? Entonces acá, bueno, hay unas conclusiones en las cuales podemos decir que entonces las funciones, ¿sí? Son f y g, estas dos, como se acercan más rápidamente, son de orden superior a la recta, ¿sí? Acá lo pusimos, esta es la función tanto f como g, son infinitésimos de orden superior a g de x, y acá habría que aclarar para x tendiendo a 0, porque va a suceder ahí, no en otro lugar, ¿sí? También habíamos visto ya que como la función f y h se acercan con la misma rapidez, dijimos que lo hacíamos con igual rapidez, vamos a ver que son del mismo orden. Y si lo analizamos de otra manera, acá habíamos dicho que f y h son de orden superior a g, podemos verlo que g es de orden inferior a h. Esto va a depender quién pongamos en el numerador y quién pongamos en el denominador, ¿sí? Digamos que las conclusiones van a ser la misma, no hay que preocuparse por eso. Entonces acá yo les dejé una pequeña tarea, ¿sí? Que en realidad tienen una ayuda acá, porque Marta explicó un límite que lo van a usar acá, ¿sí? Tenemos que ver mediante el cálculo de los límites, es decir, las definiciones que yo di anteriormente, ahora las volvemos a ver, poder estas conclusiones que se llegaron acá, todas estas conclusiones, poder determinarlas a través de los límites que correspondan, ¿sí? Es decir, ¿qué tenemos que ir haciendo? El límite e ir comparándolos. Por ejemplo, hacemos, les voy a poner uno acá, tengo que ir comparándolas de a 2, entonces puedo poner el límite cuando x tiende a 0, y decido, bueno, ¿quiénes voy a comparar? Vamos a comparar estas dos, en principio, para ver que se acercan con la misma rapidez, que me tendrían que dar que son del mismo orden, ¿sí? Vamos a hacer eso. Entonces, puedo poner la que yo quiera en el numerador y la que quiera en el denominador, ¿sí? A mí me gusta más poner porque como vamos a tener que hacer algo similar a lo que hizo Marta en un ejercicio que ya les explicó, vamos a tener que poner, voy a poner 1 menos coseno de x en el numerador y 1 medio de x al cuadrado en el denominador. Este es muy parecido al que explicó Marta, tiene el 1 medio nada más acá de diferencia. Ustedes van a desarrollarlo, van a llegar a un resultado, y en base a ese resultado, si se acercan con igual rapidez, ¿qué resultado me tendría que dar? A ver, si son del mismo orden. ¿Qué les parece? Voy a volver allá a lo que expliqué acá. ¿Qué resultado me tendría que dar el límite? 0, más o menos infinito, un valor finito o 1. ¿Qué les parece? No sé si alguno contesta algo. ¿Qué les parece que les tendría que dar el resultado de ese límite? Finito. Un valor finito, bien, muy bien, un valor finito. Estaríamos en esta situación. ¿Por qué? Porque son del mismo orden. Bien. Y si me daría 1, son equivalentes. Ahora vamos a ver el sentido de la equivalencia, ¿sí? Se acercan muy, muy similarmente, de manera muy, muy similar. Por ejemplo, vamos a poner acá, yo les voy a poner acá estas que son equivalentes para darles un ejemplo. Acá de equivalentes, voy a cambiar simplemente el color para que no quede todo tan rojo.
Y que nos quede otro ejemplo, otro dibujado de otro color, si es que puedo. Contraje la barra para que quedara más espacio para ver y ahora me juega en contra. Ahí está. Tomo este color. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Fíjense el límite que les explicó Marta recién, que era el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Fíjense acá, ¿qué pasa cuando x tiende a 0 con la función seno de x? Cuando esto tiende a 0, todo tiende a 0, se me da tiende a 0, es infinitésimo. El seno de x es un infinitésimo para x tendiendo a 0. Cuando reemplazamos acá también me da 0, tiende a 0 sobre tiende a 0. O sea que estoy evaluando en definitiva un cociente de infinitesimos. Este resultado, ¿cuánto daba? ¿Cuánto dijo Marta que daba? A ver si estaban atentos a la clase de Marta. Bien, rapidísimo contestaron. Rapidísimo, 1 ahí. Estaban atentos, muy bien. Nos daba 1. Entonces, si este límite me da 1, ¿qué puedo decir del seno de x y x? ¿Cómo son? El seno de x, ¿cómo es? ¿De qué orden es con respecto a x? Los dos son infinitésimos. Son infinitésimos, bueno, acá está, ¿no? Lo que estábamos viendo como este ejemplo. Son infinitesimos equivalentes. Equivalentes. Muy bien, Alan. ¿Sí? Bien, Ahora son equivalentes. ¿Qué significa que sean equivalentes? Yo acá no hice el gráfico, pero acá les recomiendo a ustedes que pueden graficar, pueden hacer el gráfico en GeoGebra y grafican por un lado la función seno de x y por otro lado la función y igual a x, ¿sí? Las grafican juntas. Y ahí van a ver que se van a acercar de la misma manera a 0, ¿sí? Se acercan muy, muy similarmente, es decir, no hay casi diferencia en cercanías de 0 a cómo se acerca la función seno de x a cómo se acerca la recta y igual a x. Entonces ya después, esto es un concepto que por ahí lo vamos a dejar por ahora, pero en cuestiones de límite uno podría llegar a reemplazar una función por su equivalente, ¿sí? Cuando resuelvo un Ahí, límite. Fabi, sí. Habría que agregar para x tendiendo a 0. Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda o algún comentario? Yo quería comentar el que presten atención a lo que dijo Fabi hace un ratito, que es muy importante no obviar a qué está tendiendo cuando se analiza sobre todo infinitésimos, ¿sí? No pueden obviar a qué se está tendiendo, por eso es importante siempre escribirlo y no comerse esa parte porque si no pueden estar cometiendo un error. Bien. Por eso era la importancia en la anterior, si quieren volvemos a la anterior, ¿sí? En donde tenemos todos los gráficos. Sí, por ahí Fabi sería... Sí, para que vean, porque justamente yo puse los gráficos para que se interprete mejor con lo que es gráfico. Fíjense acá, a ver, voy a tomar otro color para que no superponer con lo que ya escribí. Bueno, no sé por qué tarda tanto. Voy a tener que no contraer la cinta. Sí, voy a tratar de no contraer. Se me contrae la... Bueno, voy a seguir con el mismo color, si no. Ahí estaba. No, si no, a ver, esperen, si me aguantan un segundito, voy a ver si puedo no contraer la cinta. Bueno, seguimos igual, no logro cambiarlo. Ahí no te va a aparecer. Ahí. Sí, ya está. Entonces, vengo acá al gráfico, ¿sí? Lo que estábamos viendo es esto. Fíjense que estas funciones que yo marqué bien primero, lo que es la parábola, ¿sí? La parábola que teníamos acá, la recta que teníamos acá, ¿sí? Y la trigonométrica, todas se acercan acá, pero cuando yo estoy en cercanías de 0. Fíjense si yo me paro por acá. Vamos a pararnos, bueno, donde me alcanzó acá el gráfico. Yo me paro acá en este X. ¿Sí? Me paro en 4. En cercanías de 4, esta función tiende a este valor, si yo evalúo el límite. Esta función tiende a este otro valor funcional.
y esta función tiende a este otro valor funcional del límite. No tienen nada que ver, nos están acercando en cercanías de 4, no son infinitesimos, porque no tienden todas a 0. Son infinitesimos cuando x tiende a 0 nada más, ¿sí? Solamente. Podría ser que haya funciones que también sean infinitesimos para x tendiendo a otros valores. Fíjense, en esta sola, 1 menos coseno de x, tendríamos que ir viendo acá en dónde se fue anulando. Acá también, esta función sola, también acá sería infinitésimo, ¿sí? Porque el resultado me está dando 0 también. Pero las otras no, esta va a crecer indefinidamente, esta también crece indefinidamente. Entonces, estas dos funciones, tanto la parábola, ¿sí? La que tenemos acá, como la recta, solamente son infinitesimos para x tendiendo a 0. Y las voy a comparar, por eso es importante esta aclaración, siempre uno tiene que decir para qué valor son infinitesimos, ¿sí? Acá pusimos, en este análisis, no es infinitésimo, fíjense en esta, dijimos justamente, la evaluamos en 2, y dijimos que para x tendiendo a 2 no era infinitésimo, ¿sí? En x tendiendo a 2 no es infinitésimo, no lo es. ¿Por qué? Porque el límite no me está dando 0. Entonces es importante siempre aclarar para el x tendiendo a qué valor, ¿sí? No tiene sentido, como dijo Marta, hablar de infinitesimos sin decir para x tendiendo a qué valor. Si ustedes prestan atención a la definición, acá está bien aclarado, ¿sí? Esta función se dice que es infinitésimo cuando x tiende a, si este límite me da 0, ¿sí? Esta parte no podemos obviarla, tiene que estar sí o sí, ¿sí? Esta parte de cuando x tiende a 0, tiene que estar sí o sí, no podemos obviar esa parte. ¿Se entiende? Sí, ¿No hay dudas ahí? ahí Noelia, sí, es que tenés que reemplazar, Noelia. Dice, lo mejor es siempre reemplazar x con su valor para ver resultado. Es que sí, hay que evaluarlo porque uno de los pasos es saber si es un infinitésimo. Claro, es que justamente, a ver acá, sí, justamente lo que tenés que hacer es evaluar el límite. Para determinar que sea infinitésimo, tenés que evaluar el límite, cuando x tiende a ese valor, ¿sí? No podés no evaluar el límite. Ahora vamos a No, seguir con... Ahora voy a hacer no un entiendo resumen. cuando Sí. x tiende a 0 y es infinitésimo. X tiende a 2, perdón. Ah, No porque en este entiendo cuando caso, x tiende a 2 y es infinitésimo. bueno, la que es infinitésimo cuando x tiende a 2 es esta, porque acá evaluamos el límite cuando x tiende a 2 de esta función, ¿sí? Entonces, esta función es infinitésimo para x tendiendo a 2, pero solamente esta parábola que estamos dibujando acá, esta que está desplazada, ¿Se entiende, Jonathan? ¿sí? Yo probé estas otras gráficas para que ustedes vieran que si yo me imagino que esta parábola, un medio de x cuadrado, es infinitésimo para x tendiendo a 2, lo que tengo que hacer para justificarlo es evaluar el límite. Como este valor me dio 2, no me dio 0, no es 0, entonces no es infinitésimo para x tendiendo a 2. Sí lo es para x tendiendo a 0. Para x tendiendo a 0 sí es Ahí entendió, infinitésimo. sí. El Ahora límite sí, tiene que dar siempre 0, porque si no, el no es resultado... un infinitésimo. Ujú. Sí, el Ah, límite no había tiene que dar entendido. 0. El Sí, tema que quizás ahora, como vimos lo de comparación, ahora yo voy a ir a una resumen, ¿sí? Yo acá vuelvo a la que es comparación. Cuando bueno. Fabi, comparamos... ¿Cómo? Fabi, Sí. vos sabés que justo preguntaron en el chat hace un ratito el ejercicio 20A, que sí, yo lo iba a hacer. justamente es, bueno, si no, porque Pero era oportuno por ahí hacerlo acá, ujú, pero como quieran, sí, sí. ármalo, ¿Terminas? te lo dicto, Fabi, si no. Como quieren para hacerlo ahora acá. Yo ahora voy al Claro, resumen de comparación y lo hacemos. Bueno, Bien, acá dale. bueno. lo que quería venir a esta para explicarles, recién lo que decían del 0, quizás la confusión es, cuando los comparo, ahora estoy comparando acá, estoy haciendo cociente, no es lo mismo que uno solo, ¿sí? Es decir, yo para ver cómo confirmo que tanto alfa de x como beta de x son infinitésimos para x tendiendo a y porque evalúo el límite, quería aclarar esto para que no estuviera me está dando 0. Por eso digo que son infinitesimos, ¿sí? Y también el límite, cuando x tiende a de beta de x, también me está dando 0. Entonces, con esto estoy diciendo que tanto alfa como beta son infinitesimos para x tendiendo a, ¿sí?
Cuando los comparo, me pueden dar cosas distintas. Si me da 0, es porque es de orden superior la que está en el denominador. Si me da más o menos infinito, es porque es de orden inferior, ¿sí? La que está en el numerador. Si me da un número, es porque son del mismo orden, y si ese número en particular es 1, entonces decimos que son infinitésimos equivalentes. Quizás ahí fue la confusión, por eso quería redondear acá la idea antes de ir al ejercicio, ¿sí? Sí, Infinitésimo solo es para x teniendo un valor. Sí. Pregunta si infinitésimo es solo 0, también infinito o menos infinito. No, el infinitésimo, el resultado, justamente el concepto de infinitésimo es que los valores funcionales se acercan a 0 a medida que x tiende a un valor a, puede ser que tienda a un valor a, tienda a más o a menos infinito, pero el resultado de ese límite siempre me tiene que dar 0. Yo acá voy a ir a ver un resumen que tengo por ahí, a ver si se entiende, y tengo otro grafiquito acá, un cartel de infinitésimos, entonces sabemos, como resumen, alfa y beta, acá yo la llamé alfa y beta, son funciones, ¿sí? Acá yo puse, son funciones, para que no nos quede el concepto, son funciones, no es cualquier cosa, por más que la llame de esta manera. Las podemos llamar f de x, g de x, pero es común a veces que se la llame alfa de x o beta de x. Entonces decimos que es un infinitésimo para x tendiendo a a, si el límite, cuando x tiende a de esa función, me da 0. Y acá puse otra, por ejemplo, beta de x es infinitésimo para x tendiendo a infinito, porque el límite, cuando x tiende a infinito, de esa función me dio 0. ¿Sí? Todo esto va junto, digamos. Todo esto va junto. Yo tengo que estar hablando de una función que es infinitésimo para x tendiendo a a, y la forma que tengo de demostrarlo es con esto. ¿Sí? Estoy hablando de otra función beta de x, que es infinitésimo para x tendiendo a más infinito, y el límite que evalúo es para x tendiendo al valor al cual es infinitésimo esa función. Y confirmo que el resultado me dio 0. Con esto confirmo que son infinitésimos. ¿Sí? Con esto confirmo que esta función alfa de x es infinitésimo para x tendiendo a a, porque este límite lo evalué y el resultado me dio 0. ¿Se entiende? Ahí. Entonces, acá yo tengo dos funciones que puse, que tenemos tanto x cuadrado como x, son infinitésimos para x tendiendo a 0. ¿Sí? Las dos. Ahora lo que quiero hacer es compararlas. Para compararlas, hago el cociente de las dos. ¿Sí? Pongo una en el numerador y otra en el denominador. Esta es una cuenta sencilla porque acá, bueno, el x cuadrado se me va con el x, me queda límite cuando x tiende a 0 de 0 y el resultado me dio 0. ¿Qué habíamos dicho si el cociente de estos dos, del límite que evaluamos, me daba 0? Y que la que estaba en el numerador era de orden superior a la que está en el denominador. ¿Sí? Si las comparáramos y el resultado me diera más o menos infinito, es porque es al revés, la que está en el denominador es de orden superior a la que está en el numerador. O, dicho de otra manera, alfa de x, podemos decir que es de orden inferior a beta de x. ¿Sí? Lo podemos decir así también. Si me da un número, son del mismo orden, y si me da uno, son equivalentes si lo escribimos de esta manera. ¿Sí? Yo quería mostrar esto porque acá lo resumía todo. Entonces acá, si miramos esta gráfica, ¿sí? Lo que analicé acá en estas dos funciones, en este cociente, que llegamos a que el resultado era 0, o sea que la función x cuadrado es de orden superior a y igual a x, ¿por qué? Si es de orden superior es porque se acerca más rápidamente a 0. Fíjense que si yo estoy acá, estoy parada acá, este valor funcional es más chico que todo este. ¿Sí? Si estoy parada acá, este valor funcional es más chico que el otro. Entonces, se acerca mucho más rápidamente la parábola que la recta. Por eso es de orden superior y ese resultado me dio 0. No sé si con esto por ahí se queda un poco más claro. A ver, ahí quedó. ¿Sí? Ahí Ese es el consulta. resumen. Ese es el resumen. ¿Sí se entiende? Dice Noelia. A ver. Bueno, si no Sí. podemos Sí, poner el pone que sí, ejercicio. Fabi. Bueno, si querés desarrollo el ejercicio, ¿cuál era el ejercicio? Ahí te lo dicto. F A ver, de espera un X, poquito. ¿Qué número era de ejercicio? el 20A. Pero te lo dicta Fabi, es más rápido. Sí, ahí te lo dicto.
Bueno. Bien. F de X es seno cubo de X. Sí. Y G de X es X. Para Bien. X tendiendo Sí. a 0. Dadas las Bien. funciones f y g, verificar que son infinitésimos para X tendiendo a A y realizar la comparación para determinar si son del mismo orden o equivalentes. Bien, vamos a dejar este resumen, lo dejé acá porque acá es como está más compacto el resumen, ¿sí? Mucho más claro. Entonces, en el primer punto nos dice verificar que sean infinitésimos. Entonces, lo que hay que hacer para verificar, nosotros lo que tenemos que hacer es verificar que sean infinitésimos, ¿sí? La verificación primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que evaluamos es, realmente si cuando evalúo el límite, cuando x tiende a 0, porque es al valor que me dijeron que eran infinitésimos, ¿sí? Y ponemos primero 1, de seno cubo de x, evalúo a ver qué resultado me da. Si quiero que sean infinitésimos, ¿cuánto tendría que ser este resultado? A ver, ¿Sí? chicos. ¿Qué resultado me tendría que dar acá? Para que realmente 0, seno dijeron cubo ahí, de ¿no? x, 0, bien. 0, 0. Oh, 0. 0, seno cubo, si yo reemplazo, seno de 0, 0, elevado al cubo es 0. Entonces estoy confirmando que seno cubo de x, voy a escribirlo para que les quede bien, es infinitésimo para x tendiendo a 0. ¿Sí? Con esto lo único que hice es verificar eso. ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer la verificación de la otra función. Tenemos que evaluar el límite cuando x tiende a 0 de x. Bueno, este es fácil, ¿no? Vemos que cuando x tiende a 0, x vale 0, es 0. ¿Qué estamos verificando acá? Que x es infinitésimo para x tendiendo a 0. ¿Sí? Podríamos haber puesto x o podríamos haber dicho g de x, de la forma que ustedes quieran. ¿Sí? Es la función. O pongo el nombre de la función o pongo la expresión que tiene la función. ¿Se entiende? Hasta acá lo único que hicimos fue verificar. Como ahora lo que quiero hacer es compararlos, yo tengo que acordarme que para comparar, como pusimos acá, ¿sí? Yo tengo que comparar infinitésimos, tengo que evaluar el límite del cociente de los dos infinitésimos. ¿Cuál pongo en el numerador y cuál en el denominador? Es indistinto, porque el resultado no va a ser indiferente, ¿sí? Me va a dar el mismo resultado, la forma que lo evalúe. Entonces, lo que evalúo ahora es el límite. Por supuesto que va a ser cuando x tienda al valor para el cual eran infinitésimos, no lo voy a evaluar en cualquier lado, y voy a poner una función en el numerador y otra función en el denominador. ¿Qué elijo poner yo? Por el límite que explicó Marta recién y porque nos gusta más ver en el numerador, por ahí la función trigonométrica, lo escribo de esta manera, seno de x sobre x, ¿sí? Entonces, si son infinitésimos, tanto uno como otro, esto siempre me va a estar dando tiende a 0 sobre tiende a 0. ¿Sí? De hecho, lo vimos acá. Este límite me dio 0, o sea que en el numerador va a ser 0. Este otro límite que está acá me dio 0, o sea que también va a ser tendiendo a 0. ¿Qué puedo aplicar acá para resolverlo y salvar esta indeterminación? A ver con lo que vieron hoy. Yo voy a ir escribiendo la palabra límite. ¿Qué les parece que podría llegar a ser? ¿Qué puedo llegar a utilizar acá para poder resolverlo? A ver. ¿Ponen algo? Todavía No. no dicen nada. Bueno, ¿Cómo podía diciendo, expresar el seno al cubo de x para poder utilizarlo sí. mejor ¿Cómo con el puedo límite hacer? especial? Me voy a acordar acá, recordar. ¿Sí? Lo que voy a recordar es lo que explicó Marta 3 hoy. veces seno. Que Seno cuando de x x por tiende a seno de x por 0, seno de x. bien, sería 3 veces multiplicado, bien, multiplico así, seno de x por seno de x. Por ahí no necesitaría poner 3 veces, pero vamos a poner lo que sugirieron. ¿Sí? Yo podría haber agrupado estos dos porque tengo 3, como está el cubo, es 3 veces multiplicado por sí mismo. Ups. Y en el denominador me quedó x. ¿Qué puedo hacer acá? Y nosotros acá sabemos, como bien ahí explicó Marta hoy, que este límite, lo que yo puse, lo que tenemos que recordar, que todo esto ¿a qué tiende? ¿A qué tiende esto? ¿Cuánto era este resultado? Yo acá puse A 1. recordar,
Y me faltó poner el resultado, ¿no? Facundo. Bien, es a 1, o sea que esto tiende a 1. Seno, si esto tiende a 0, todo esto a qué tendría? A 0, ¿sí? Y si esto tiende a 0, todo esto también tiende a 0. Entonces me quedaba 1 por 0 por 0. O sea, ¿cuánto es este resultado? Este resultado es 0. No sé qué pasó acá. Ahí está. Este resultado es 0. Si el resultado me dio 0, vamos a ver acá, el resultado Fabi, estoy en esta situación. Sí. Fabi, Santiago. pregunta Santiago si seno cuadrado de x por seno de x también podría ser expresado así. Sí. Sí, perfecto, es lo que yo iba a hacer, porque lo que pasa es que yo preferí ir resolviendo lo que me sugerían. Fíjense que acá es lo mismo, porque estos otros dos que yo tengo acá, ¿sí? Seno de x por seno de x no los utilizo para el límite especial, entonces lo puedo escribir seno de x por seno cuadrado de x, y no me va a haber ninguna diferencia en cómo lo escriba. Además, en este caso es lo mismo. Entonces vemos que este límite me va a quedar, cuando evalúe este límite, esto tiende a 1, y esto lo mismo, si x tiende a 0, todo esto, que es seno cuadrado, también tiende a 0. Entonces, está bien, ¿quién dijo eso? Santiago, ¿no? Santiago. Está perfecto, Santiago, pues esto también, esto te tiende a 0, 0 por 1, este resultado también me va a estar dando 0. ¿Sí? Está perfecto. O sea que volviendo acá, a lo que nosotros teníamos acá, la comparación, voy a ver acá el resumen que teníamos escrito, si el resultado de ese cociente que estamos evaluando, el límite de este cociente, es 0, entonces es porque la función que está en el numerador es de orden superior a la que está en el denominador. Entonces lo que vamos a decir acá es como conclusión, es que la función f de x, lo podemos escribir de esta manera, es de orden superior a la función g de x. ¿Sí? Lo vamos a poner con palabras. F de x es de orden superior. Superior a g de x para x tendiendo a 0. ¿Sí? Esto sucede para x tendiendo a 0, no para otro valor de x. Entonces ahí lo que hicimos ya fue compararlas y saber cómo es una con respecto a otra. Si es de orden superior, ¿qué significa? Que también las pueden graficar y ver que esta función seno cubo de x se acerca mucho más rápidamente a 0, ¿sí? Esta función, seno de x se acerca mucho más rápidamente, seno cubo de x, perdón, se acerca mucho más rápidamente a 0 que la función x. Por eso me dio este valor 0 y es de orden superior. ¿Se entendió? El ejercicio, de paso contestamos una de las preguntas. ¿O hay alguna duda? Javi, Sí. podrías, mencionar que ese resultado sería en el orden que está planteado, seno de x, seno de x al cubo sobre x. Si fuese al revés, podría ser la pregunta que podemos dejar también, ¿cómo sería el resultado si tomamos como la función de arriba a la función x y en el denominador seno cubo? ¿Sí? Quizá, no sé si cambia o no el resultado. Esa sería la consulta que también podría quedar planteada para que la resuelvan ustedes. Sí, esa la pueden resolver. Yo quería volver a ver, para verlo acá, que por ahí es mucho más fácil verlo y que se lo acuerden, por eso yo pongo estas dos funciones. Fíjense acá en este caso, voy a volver a este que por ahí es más fácil verlo. ¿Sí? Cuando yo hice este cociente, este resultado me dio 0. Si yo evaluara, como dice Marta, el límite, cuando x tiende a 0, de x sobre x cuadrado, ¿sí? Fíjense que acá en este caso, simplifico, me queda el límite, voy a ponerlo acá abajo, porque parece que no me alcanza el lugar, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, y en este caso, bueno, tendríamos que ver si me acerco a 0 por derecha o si me acerco a 0 por izquierda, ¿sí? Entonces, acá tendríamos el límite, si yo me estoy acercando, por eso es más fácil con este, porque si no se va a complicar. Cuando me estoy acercando a 0 por derecha de 1 sobre x, esto me está dando 1 sobre tiende a un 0 más grande que 0, ¿sí? Y cuando me estoy acercando por izquierda, esto tiende a un 0 más chico por izquierda,
Entonces va a ser 1 y me voy a estar acercando por valores menores a 0, o sea, negativos. Quiere decir que este resultado me está dando más infinito y este otro resultado, 1 sobre algo que se hace cada vez más chico, pero para valores más chicos que 0, tiende a menos infinito. Fíjense que en ese caso estoy en la situación, vamos a volver acá, ¿sí? Estoy en la situación de que el resultado es infinito, ¿sí? Más o menos infinito, estoy acá. ¿Y eso qué me dice? Que la que está en el denominador es de orden inferior a la que está en el numerador, ¿sí? Entonces fíjense que este resultado, yo lo voy a poner acá, lo que me dio es, si me acerco por derecha, el cociente entre x y x al cuadrado, y al acercarme por izquierda, este resultado me dio menos infinito. O sea que estoy en esta situación, ¿sí? Entonces dijimos que la que está en el denominador, ¿sí?, es de orden superior a la que está en el numerador, que es a la misma conclusión que llegamos acá antes, o dicho de otra manera, la que está en el numerador es de orden inferior a la que está en el denominador. Ven que llegamos a la misma conclusión, no por evaluar distinto qué función ponemos en el numerador y cuál en el denominador, vamos a llegar a resultados distintos. Llegamos exactamente a lo mismo, ¿sí? Lo mismo en el sentido de las conclusiones, ¿no? Por un lado llegamos a infinito y por otro lado llegamos a 0. Pero las conclusiones en los dos casos son los mismos. Si el resultado me da 0, es por la que la función que estaba en el numerador es de orden superior a la que estaba en el denominador. Y si el resultado me da infinito, era porque la función que estaba en el denominador era de orden superior a la que estaba en el numerador. O sea que llegamos exactamente a la misma conclusión. ¿Eso era, Marta, lo que querías aclarar? Sí. Sí, ¿Hola? Fabi, eso. Pensé que estaba sola. No, Bueno. justamente eso, porque de acuerdo al orden en que pongan en el numerador o denominador las funciones, pueden ser los resultados, como mencionó Fabi, justamente diferentes. Está bien. ¿Se entendió? Pero no las bueno, conclusiones, ¿no? A las conclusiones no, llegamos por a lo eso. mismo. Los resultados, claro, son distintos. Las conclusiones son lo mismo. Claro, exacto, ¿Sí? perdón. Es importante eso. Bueno, no sé si sigo avanzando un poquito con las propiedades, Marta, y hago un resumen de las propiedades, no sé, con función acotada. No, sí, un poquito. O medio rápidamente, si no. Sí, medio rápidamente porque sí, ya tienen bastante material. Ya tienen bastante para trabajar. Bueno, acá yo puse, hay propiedades, en realidad son las mismas propiedades que venimos trabajando también con límites. Si las dos son infinitésimos, ¿sí? Tenemos las dos funciones son infinitésimos, si los estamos sumando, si hacemos la suma, ¿sí? También va a ser infinitésimo la suma, ¿sí? Si estoy haciendo, sé que esta función tiende a 0, y esta función tiende a 0, al sumarlas también el resultado va a ser 0, o sea que la suma también va a ser infinitésimo. Si hacemos el producto de una constante por un infinitésimo, ¿sí? Acá, la constante, un valor constante, cualquier valor real, podemos decir que C pertenece a los reales, ¿sí? Es cualquier valor real. Si esto tiende a 0 multiplicado por una constante, el resultado también me va a dar 0. Entonces también es infinitésimo. Y acá hay otra propiedad que si no por ahí la dejo un poquito, porque después tienen ejercicios en la parte de complementario, ejercitación complementaria, en donde van a tener que usar esta propiedad, que en todo caso, por ahí para no confundirlos, si no la dejo, pero quería que les quedara acá, en donde es importante ver, porque se utiliza mucho para lo que es el cálculo, para reemplazar, que si tenemos una función, pero esa función es acotada, ¿sí?, en un determinado entorno de A, es decir, en cercanías de A la función es acotada, y la estamos multiplicando, acá estamos haciendo el producto, ¿sí?, por un infinitésimo cuando tiende a A, entonces vamos a ver que ese resultado, ¿sí?, de esta función, que era infinitésimo, por esta, que estaba acotada, ¿sí?, ese resultado nos va a dar 0 también. Esto es algo que se utiliza mucho. Yo acá, bueno, puse un grafiquito para que veamos, por ejemplo, a ver, yo les puse un límite que les voy a hacer una pregunta. A ver acá, como medio tramposa. No sé si se alcanza a ver bien. X tiende a infinito, me quedó acá. No sé si lo ven bien. ¿Sí? Estoy evaluando este límite. Sí. ¿Se alcanza a ver? Sí, Fabi. Si no lo escribo. Bien. La gráfica se ve cortada. No, porque la gráfica todavía no la quiero ir a la gráfica. Ah, está bien, perdón.
yo estoy poniendo este límite. A ver qué me dicen cuánto vale este límite, si saben cuánto vale. A ver si me dicen cuánto vale ese límite. Todavía no dicen nada. 1, dijo Jonathan. A ver, ¿cómo? 1, Jonathan. 0, 0. dice Julián. No sé cómo saben que vale 0, Julián. Pero bueno, Jonathan, yo lo hice a propósito. No Fanny existe, dice que no Fanny. no existe. Bueno, vamos viendo. Yo se los voy a terminar de solucionar para que nos quedemos, después vamos a trabajar mucho más con esto. Fíjense, esto no 1 me por da el 1. límite especial. Guarda con eso. Está bien. Sí. Yo lo puse a propósito y estaba esperando que me contestaran eso justamente. Fíjense que el límite especial es cuando la variable, yo voy a poner otra variable, la variable tiende a 0 de seno, como bien Marta cuando lo explicó lo dijo, de seno de la variable sobre la variable. Fíjense, la variable tiende a 0, seno de la variable sobre la variable. Esto me da 1. Acá tengo el límite cuando la variable tiende a infinito de seno de la variable sobre la variable. Esto no es 0, es 0. Entonces esto no es 1. ¿Sí? Fíjense ustedes, otra vez lo mismo, yo les pueden graficar la función seno de x sobre x para ver qué pasa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces tengan cuidado con esto. El límite especial solo es especial en cercanías de cero. Yo voy a hacer por ahí pero rápidamente, uno para algunos que estén más avanzados y quieran ver y sacar las dudas del resultado, ¿sí? De ese límite, es ver, yo puedo pensar esta función, fíjense que si esto tiende a infinito, y acá lo vamos a ver en la gráfica, lo vamos a ver acá en la gráfica. A medida que x crece indefinidamente, ¿qué pasa con los valores funcionales? ¿Acá tienden a un valor o qué va a pasar con esta gráfica? ¿Qué va a seguir haciendo? Va a seguir siendo oscilante, ¿sí? Es decir, yo no puedo determinar qué pasa a medida que x crece indefinidamente con los valores funcionales de esta función. Estoy con la función seno de x, ¿sí? Entonces, esta función, a medida que la variable independiente crece indefinidamente, no puedo determinar qué pasa. Entonces vamos a decir que no existe. No sé si se alcanza a ver este cartelito. No existe, pero oscila entre -1 y 1. Es decir, si yo trazo una recta acá, en -1, una recta horizontal en -1 y otra en 1, veo que los valores funcionales, yo no puedo determinar qué pasa en el infinito. Esto puedo seguir y va a seguir oscilando siempre. Pero voy a saber que están entre estos dos valores. Entonces, por eso decimos que está acotada, ¿sí? Entre -1 y 1. ¿Sí? La función está acotada. Lo mismo va a pasar, bueno, esto lo dejamos después, ustedes lo pueden ver, que pasa lo mismo si yo estoy para menos infinito. Si la variable independiente decrece indefinidamente, yo la quiero evaluar para el x tendiendo a menos infinito, también pasaría lo mismo, ¿sí? Entonces vemos que la función está acotada. Entonces, ¿cómo lo trabajamos esto? ¿De qué manera lo trabajamos? Yo voy a volverlo acá. Lo vamos a pensar de esta forma. Vamos a pensar cuando x tiende a infinito y lo vamos a poner 1 sobre x por seno de x. Y yo lo voy a tomar acá este límite solo separado. Vamos a decir, esto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. ¿Cuánto me da este resultado? De este límite solo, este que yo pongo acá abajo. ¿Cuánto me da este resultado? A ver, si me pueden decir. ¿Cuánto vale esto? Me queda 1 sobre tiende a infinito. ¿Y eso cuánto es? Vale 0. Entonces, ¿qué podemos 0, decir? dicen. Bien, podemos decir que 1 sobre x es infinitésimo para x tendiendo a ¿qué? Al valor que yo lo evalúe acá. Para x tendiendo a infinito. ¿Lo ven eso? 1 sobre x es infinitésimo para x tendiendo a infinito. Entonces tengo una función que es infinitésimo para x tendiendo a infinito porque esto tiende a 0. Multiplicada por una función que en donde la estoy evaluando está acotada, ¿sí? Pasa esto, está acotada entre -1 y 1, entonces este resultado es 0, porque me da tiende a 0 por algo que está acotado.
¿sí? Por ahí lo dejo hasta ahí nomás, pero bueno, estos tienen, para sacarles la conclusión acá y que puedan saber cuánto me va a dar ese límite, bueno, ese límite me dio 0. No sé si alguno dijo 0 y sabía por qué era el resultado, ¿no? Pero bueno, lo que usamos es esa propiedad. Julián era, por ahí Sí, ya lo había visto. está bien. Pero bueno, No sé, pasa Julián, eso, ¿sí? o Lo que la estamos pegó. usando, está bien. Estamos usando esa propiedad, ¿sí? De una función, un infinitésimo multiplicada por una función acotada. No sé si hay alguna duda acá. Chicos, ¿tienen alguna duda? No han escrito nada, pero vuelvo a preguntar. Bueno. Y bueno, por ahí para terminar acá en esto, después si no hacemos algún otro ejercicio, quería mostrarles el resumen nada más Entendí, de... perfecto. Julián. Bueno, muy bien. Acá hay un resumen nada más de lo que son infinitésimos con funciones acotadas. Simplemente es un resumen de esto, ¿no? De que si yo tengo un infinitésimo, nosotros sabemos que alfa de x es infinitésimo para x tendiendo a y tenemos que es una función que está acotada. Fíjense que lo acotado es en un entorno del punto en el cual es infinitésimo, ¿sí? Siempre es lo mismo. Es importante esto saber, ¿dónde la estamos evaluando? Entonces acá tenemos algo que tiende a 0, o sea que es el infinitésimo multiplicado por esta función que es acotada, entonces sabemos que el resultado no se va a estar dando 0. ¿Sí? Esto es como modo de resumen nada más. Aproveché este cartelito que había hecho para la otra materia antes de tener esto y bueno, para ponérselos acá como resumen. Bueno, Ah, por sí. ahora No, dice por que ahora se no, entendió. Fabi. Bueno, Se entendió, dicen bueno, Jonathan y Agustina. Bien, bueno, y bastante bien. Listo, dejo de compartir entonces. vamos, había quedado un ejercicio pendiente, no sé si Sabri está por allí, así podemos realizar esa consulta del ejercicio de justamente el límite especial del seno de x sobre x. Y bueno, Sabri, compartí si querés pantalla, es cortito, así que rápidamente lo vamos a resolver. Agostina, Marta. estaríamos Ah, avisando sí. por el chat, por el foro, perdón, del aula, el horario que vamos a quedar, ¿sí? Sí, Noelia, estamos viendo los jueves porque se superpone ¿Se con las ve? clases de Estoy pastor, compartiendo. de conta, que Sí, dan Sabri. en Madrid. Porque el horario de los alumnos de Madrid, yo estoy en la comisión Madrid, los jueves es de 18 a 20. Ahí se ve bien, Sabri. Está empezando a cargarse. Pero dice que perdiste la conexión, no sé. Sí. Paciencia. Sí, Noelia, quizá entraste un poquito más Buenísimo. tarde, fue al principio que no pudimos Sí, tengo coordinar problemas bien con el con profe internet, de contabilidad. no solamente con el Jitsi, sino me parece. Ahí está bien, Sabri. Ahí se ve. Ahí está. Es más, Sabri, vos te veo en la computadora también, re bien, así que... Bueno, re bien. comienzo entonces. Este ejercicio habían preguntado hace un rato y bueno. ¿Me escuchan? Se había ido el audio, Sabri. A ver ¿Me ahora. escuchan? Sí, ahí sí. Bien. Ahora se me fue. Ahí está. Bien, este ejercicio venía unido con lo que había explicado un poco Marta del límite especial, el seno de x, el límite para cuando x tiende a 0 de seno de 7x sobre 4x. Haciendo una tenemos acá el límite para cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x era igual a 1, había hecho una sustitución y había llegado a que podíamos decir que el seno de kx, ¿sí? Repaso ese resultado porque nos va a servir para resolver. ¿Me escuchan? Se corta un Sí, poco, Sabri. pero Sabri... Se corta un poco, pero sí dan. Pero Sí, vos seguí...
Se va refrescando la imagen. La Sabri. conexión, sí. Bien. Se me complica porque pierdo conexión del iDrew y no puedo escribir sobre ¿Querés él. que lo explique yo, Por eso Sabri? es que... Espera un segundo. Bueno, si no me avisás y lo vamos explicando. Ahí está, ahí volvió. Bueno, Cedo el ejercicio. Bueno, la idea es que si yo intento evaluar este límite directamente en el numerador, que esto tiende a 0, y 0 de 0 en el denominador, determinación del tipo tiende a 0 sobre tiende a 0. Cuando teníamos este tipo de indeterminaciones y había funciones trigonométricas implicadas, otra límite especial. Entonces, lo que yo voy a hacer, que es una forma que yo encuentro sencilla para resolverlo, es separar pierdo conexión con el iDrew. Se me complica. Sabri, No sé si me están escuchando. Sabri, sí, te escuchamos, Sabri, ¿eh? escucharte escuchamos, pero se pierde la Sí, imagen. se me volvió a cortar, ¿no? Sí. Y queda como cargando, sí. Se queda como lo resolvemos con Estela, Sabri, despreocúpate. Porque no tengo... Sí, perdón, es que no tengo buena conexión. Sí, para que no te preocupes vos, porque... Sí. ¿Querés retomar vos la pantalla de Sabri y lo resolvés vos? Como en línea, se cuelga. A ver. Te lo dicto si querés, Estela. Sí, para que comparta. A ver, dejo de compartir. Ah, bueno, dale, Sabri. Bueno, a mí me quedó acá. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, no te puedo creer. Para que recién andaba el lápiz. Ahí está. Me asusté. Se ve una pantalla acá media rara, pero no, ni quise tocar porque como ni me sacó el Shisti, hoy tuve suerte. 0 y era seno de 7x sobre seno de 4x. 4x. Bueno, como bien dijo Sabri, tenemos que recordar el límite especial que hoy explicamos para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x, que bien explicó Marta y da 1, y hicimos haciendo una sustitución y cambio de variables que tenía validez el límite cuando x tiende a 0 del seno de kx sobre kx, ¿sí? Y esto igual a 1, ¿sí? Esto es k y este k tienen que ser igual. Entonces, vamos a usar este para poder resolver este tipo de límite. Cuando bien dijo Sabri, lo evaluamos, este da un tiende a 0 sobre tiende a 0, es una indeterminación, y al ser con funciones trigonométricas, tenemos que estar atentos de poder aplicar este límite especial. Entonces, hay distintas formas de explicarlo, yo no sé cómo lo iba a plantear Sabri, mi forma es esta, es tratar de aplicar el límite especial, ¿sí? Entonces, a ver si me siguen. Yo voy a explicar acá y voy a decir, mientras yo multiplique arriba y abajo, ¿sí? Por lo mismo, yo no voy a alterar este límite, ¿sí? Entonces, si yo acá multiplico por 7x, yo voy a multiplicar por lo que yo precise, ¿no? Dividido 7x, ¿yo qué tengo acá? Yo acá, si tomo esto, me podría ayudar con este límite especial, ¿sí? ¿Esto qué me daría? Me daría 1 para cuando x tienda a 0 y tenga el seno de un argumento de kx que sea el mismo que tenga en el denominador. ¿Me siguen hasta ahí? A ver. Sí, ponen, Entonces, Estela. esto puedo decir que es 1.
¿sí? Yo voy a volver a escribir acá esta expresión. No voy a poner voy a poner que tenía un 7x que me apareció, que no lo tengo que perder de vista, para limpiar un poco el ejercicio. Y tengo el seno de 4x. Así como hice lo mismo para poder aplicar este límite, ¿qué pasaría? Así como, lo voy a hacer de distintas formas. Así como yo multipliqué acá, puedo multiplicar en el denominador. ¿Y por cuánto tendría que multiplicar acá? A ver. Para poder aplicar mi límite especial. 4, dice Noelia. 4 solo. 4x, dice Rocío. Bien, 4x. ¿Por qué? Recuerden este límite especial. Entonces, yo puedo tomar esto y recuerden las propiedades del límite, que el límite lo puedo distribuir. Puedo hacer el límite del numerador sobre el límite del denominador y acá tendría que esto en realidad vale 1 aplicando este límite especial porque el x tiende a 0. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Entonces, acá lo que puedo hacer... Sí, dicen Estela. Bueno, acá voy a volver a la palabra límite y voy a poner el 7 sobre... Esto valió 1 cuando lo evaluaba para x tendiendo a 0, es como si hubiera distribuido el límite, y acá abajo me queda 4x. Ahora... Ahí, Estela, ahí eso que hizo Estela, que señaló ella, es muy importante, nunca olvidarse de la palabra límite, ¿sí? Porque en cada paso lo estamos evaluando, como hizo ella. Entonces, una vez que tenemos acá, evaluamos, sigue dando una indeterminación, pero yo acá puedo hacer una simplificación. Entonces, vuelvo a evaluar y este límite, si lo vuelvo a escribir, lo voy a volver a escribir acá, ya me quedaría en realidad 7 sobre 4. Ya acá lo podría poner, ¿no? Simplifico y ya me daría 7 cuartos. Entonces, el límite del x, el límite cuando x tiende a 0 del seno de 7x sobre el seno de 4x es igual a 7 cuartos. Este sería la forma de resolver. Podría haber puesto en el numerador, pero bueno, por productos de medios siempre lo acomodamos y podemos trabajar, ¿no? Siempre voy a multiplicar arriba y abajo, como decimos, o teniendo en cuenta que no puedo hacer esto. Inventar un 4x sin ponerlo multiplicando. Lo divido, pero lo tengo que poner multiplicado, porque si no, estaría alterando la expresión del límite, ¿se entiende? Esto es como si no estuviera. En realidad es un artilugio matemático para poder aplicar mi límite especial. No sé si se entendió, si hay alguna consulta. Por ahora no, Estela. ¿Alguna duda, chicos? Bien, ahí ponen que no, que está todo ok. No habían preguntado sobre otro ejercicio. Con esto que vimos en esta clase estaríamos pudiendo ya... Sí, perdón, Miguel. Perdón, lo último solamente como comentario, antes que por ahí Estela borre la pantalla. Nos habían consultado en clases anteriores por los ejercicios como el 13E, donde tiene el límite para x tendiendo a 0 de tangente de 5x sobre 3x. En esos ejercicios, a ver, no tengo para resolverlo porque estoy con una conexión muy mala, pero solamente planteárselos para que ellos lo puedan pensar. Tangente de 5x sobre 3x. Solamente plantearles cómo trabajar el tangente para después ellos encarar, porque después hay otros ejercicios más parecidos. Sí, bueno, lo pueden resolver trabajando, como demostré yo, la propiedad de que tangente de x sobre x también, cuando x tiende a 0, también da 1, ¿sí? Pero bueno, ahí Estela se los va a plantear. Yo no quisiera que lo resuelvan ellos, Estela, dales la ayuda, bueno, ¿sí? Esto lo evaluamos, da tiende a 0 sobre tiende a 0. Recuerden
que la tangente de 5x la podemos expresar, se los voy a escribir. Hay dos formas, ¿no? Como bien dijo Marta. Podemos expresar el límite cuando x tiende a 0 del seno de 5x sobre coseno de 5x sobre 3x, ¿sí? Ahí trabajan haciendo productos de medios, acomodando esta expresión y viendo de utilizar esta expresión, ¿sí? La del límite especial. O, y acá sigue, o el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de 5x sobre 3x, esta sería la más fácil, aplicando esto, ¿sí? Acá vamos a poner k y k. Esto va a ser igual a 1 cuando x tiende a 0. Recuerden que acá tienen 5x. No, ahora no. Acá deberíamos, así como hice el del seno, podríamos trabajar con la tangente. Tendrían que ver por qué multiplican acá, multiplican y dividen para trabajar esa expresión. Hay dos caminos para poder resolver. Con los dos tenemos que llegar a lo mismo. Se los dejo para que sigan trabajando las expresiones, ¿sí? Ahí está, pero siempre que Gela, tengamos tangentes, recordar que es seno sobre coseno. ¿Estamos? Era eso nada más lo que yo quería aportar. Bueno, buenísimo. Gracias, Miguel. Ahí dejo de compartir. Vuelvo. Ahí estoy. Bien, lo que les decía, chicos, que con estos dos temas estamos terminando los temas que involucran a estos prácticos, a este práctico, ¿sí? Con lo cual tienen bastante material, con lo explicado hoy, de manera tal de poder avanzar y terminar con el práctico. Nuestra idea es dedicarle toda la semana que viene, en lo posible, a las dudas de este práctico que tiene contenidos nuevos, límite, continuidad, gráficas, mucho análisis gráfico de límites, también todo lo que vimos de clasificación de discontinuidades. Tienen material en los ejercicios complementarios y bueno, no duden de acá al martes de consultarnos por el foro todo lo que vayan necesitando, ¿sí? Veo que hay un intercambio ahí entre Sabri y Julián. Si pudieras compartirlo, sí, como dice Sabri, Julián, mandalo al foro, así lo podemos ver todos, ¿sí? Y de esa manera podemos ver si es válido el método. Bueno, los dejamos por acá. Estén atentos al foro de novedades que les vamos a estar diciendo el horario que va a quedar los días jueves. El profesor de contabilidad solo me planteó de problema el día jueves, con lo cual el día martes seguimos igual. Igualmente, si hay alguna novedad, siempre por el aula. Bueno. Jonathan, después vamos a comunicar todo por el foro. Todavía tienen tiempo para entregar la actividad hoy. Así que vamos viendo y les avisamos cuándo va a estar la corrección. ¿Sí? Comunicamos por el foro. Bueno, saludos a todos. Buen fin de semana, que sea productivo. Saludos. No pongo la cámara que estoy a oscuras acá. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, chau. Después subimos al aula en la grabación, chicos. Saludos. Chau, chau. Chau.